En esta imagen tenemos la fase final de la contracción, del colapso de una pequeña nube de gas que ya está a punto de convertirse en una estrella. Vemos que al final de ese proceso tenemos un objeto brillante, muy parecido a una estrella, rodeado, en todos los casos, de una especie de disco de materia más oscura y que llamamos disco protoplanetario. Ese nombre ya nos indica lo que va a suceder en ese disco, pero eso será el objeto de la discusión en el segmento siguiente. Tenemos aquí en esta fotografía un par de objetos de este tipo, con su objeto central brillante rodeado de ese disco protoplanetario que en este caso, al estar viéndolo de perfil, pues prácticamente ilumina el objeto central. Volvemos a la imagen de antes. Vemos que estos objetos centrales son muy parecidos a una estrella. Digamos que observacionalmente es muy difícil saber si se trata en realidad de una estrella o no. Si tiene todo el aspecto de una estrella ya, ¿por qué decimos que no es una estrella? No es una estrella y lo vamos a llamar protoestrella porque su fuente de energía no son las reacciones nucleares. En una estrella, la fuente de energía de la estrella son reacciones nucleares en su núcleo. Estos objetos, estas protoestrellas, no tienen todavía reacciones nucleares en su núcleo. ¿Por qué brillan entonces? ¿Cuál es su fuente de energía? Pues su fuente de energía es todavía el colapso gravitatorio. Están evolucionando en lo que se llama la escala térmica. Estas nubes en forma ya de estrellas, estas protoestrellas, siguen colapsando, siguen contrayéndose. Lo que pasa es que ya, como son muy densas, pues digamos que se quedan la energía del colapso. En el colapso, la materia que está colapsando pierde energía potencial gravitatoria que se transforma en energía térmica. Entonces, a medida que el objeto colapsa, se va calentando cada vez más, se va haciendo cada vez más caliente. Claro, cuando sube la temperatura, tenemos mayor agitación entre sus partículas, por tanto nos aparece esa fuerza expansiva que tiene toda materia caliente. Tenemos también presión de radiación, como está muy caliente, digamos, en su interior se produce radiación electromagnética que también empuja un poquito hacia afuera, y entonces tenemos que esa presión térmica y esa presión de la radiación se oponen a la gravedad, que es la que hace que la protoestrella quiera colapsar más. ¿Podría subir tanto la temperatura que la presión térmica y la presión de radiación parasen el colapso y el objeto ya no colapsase más? Pues no, esto no podría ser por lo siguiente. Supongamos que eso sucede. Llega un momento en que la temperatura ha subido tanto que estas dos fuerzas expansivas detienen el colapso. ¿Qué pasa entonces? Bueno, si se detiene el colapso ya no hay producción de energía. Y por otra parte, como esa protoestrella está caliente y está irradiando, la vemos brillante porque está emitiendo radiación. Entonces, si no tiene ninguna fuente de energía y está emitiendo energía, lógicamente se enfría. Si se enfría, se hacen más débiles las fuerzas repulsivas, disminuye la presión térmica, disminuye la presión de radiación, la gravedad está siempre ahí y por eso sigue colapsando. Por tanto, aquí tenemos un colapso indefinido que solo se para en el momento en que en el interior aparece una fuerza estable y que no dependa del colapso, que sea capaz de oponerse a la gravedad. Y esa fuente de energía que aparece en el interior es la energía nuclear, son las reacciones nucleares. Pero para que empiecen a producirse reacciones nucleares es necesario que la temperatura en el interior de la protoestrella alcance un valor muy alto, del orden de 10 millones de grados. ¿Por qué hace falta esa temperatura tan alta para que se produzcan reacciones nucleares? Pues hace falta porque para que se produzcan reacciones nucleares, 4 protones, el interior de estas protoestrellas son de gas, pero el gas está ya en estado de plasma, está tan caliente que tenemos protones y núcleos atómicos desnudos con carga positiva y tenemos electrones sueltos con carga negativa. Para que se produzcan las reacciones nucleares, 4 protones tienen que reaccionar, unirse entre ellos y dar lugar a un núcleo de helio. ¿Por qué eso produce energía? Porque si pesamos por separado los 4 protones antes de que se produzca la reacción y pesamos el núcleo de helio resultante, ahí ha desaparecido masa. La masa del núcleo de helio resultante es menor que la suma de las masas de los 4 protones que intervienen en la reacción. Esa diferencia de masa es lo que se ha convertido en energía a través de la famosa ecuación de Einstein, E = mc².
como c es una cantidad muy grande y al cuadrado es más grande aún, pues aunque la masa que se pierde es pequeña, eso genera mucha energía. ¿Y por qué necesitamos que la temperatura sea muy alta para que esas reacciones se desencadenen? Pues necesitamos una temperatura muy alta porque para que los protones se unan tienen que estar viajando a mucha velocidad. Imaginemos que tenemos dos protones de este plasma que se están moviendo muy rápidamente debido a que la temperatura es alta y eso se traduce en agitación térmica. Entonces, si dos protones de todos estos que tenemos agitándose en el plasma se están acercando uno a otro, cuando se acercan, como los dos son partículas cargadas positivamente, pues digamos que aparece una repulsión electrostática. Partículas con la misma carga eléctrica se repelen. Nuestros protones se juntan, pero se detienen, porque cuando la repulsión electrostática empieza a actuar, se detienen. Y si se detienen, como esa repulsión electrostática sigue actuando, se separan. Si la temperatura es superior, se mueven a más velocidad. Por tanto, si van uno hacia otro a mayor velocidad, se acercan más. Pero aún así llega un momento en que esa repulsión electrostática los detiene y se vuelven a alejar. A una temperatura lo suficientemente alta, al acercarse a mayor velocidad, se acercan lo bastante como para que empiece a actuar la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los protones y los neutrones en el núcleo de un átomo. Fijaos que si solo hubiese radiación electromagnética, si solo hubiese repulsión electromagnética, los núcleos no serían estables, todos los protones se repelerían, saldrían disparados. Ahí lo que tenemos es otra fuerza de la naturaleza, la fuerza fuerte, que es más intensa que la repulsión electrostática, es más intensa que la repulsión electrostática, pero que solo actúa a corta distancia. Por eso, para que nuestros dos protones se junten lo bastante como para que sientan la fuerza fuerte, se unan y reaccionen, hace falta que se acerquen mucho. Hace falta que la temperatura sea muy alta. ¿Cuándo se alcanzan estas temperaturas? Pues estas temperaturas se alcanzan cuando en el interior de la protoestrella se llega a una temperatura del orden de 10 millones de grados. Cuando esto sucede, en el interior se desencadenan las reacciones nucleares y entonces ya podemos decir que ha nacido una estrella. En el momento en que se inician reacciones nucleares, aquí tenemos una forma muy esquemática, una representación muy esquemática de una estrella, en el núcleo aparece una nueva fuente de energía. A esa temperatura empieza a haber reacciones nucleares, se empieza a generar energía y esta energía no depende del colapso, es otra fuente de energía diferente, es la energía nuclear. Al no depender del colapso, pues digamos que dentro de la estrella nos ha aparecido una fuente de energía estable que va a durar mucho tiempo, prácticamente el 90% o más de la vida de la estrella, y que va a mantener durante mucho tiempo la estructura de la estrella. Cuando se inician las reacciones nucleares, rápidamente este núcleo se estabiliza, empieza a producir energía, al producir energía todo el interior de la estrella se calienta, reaparece esa presión térmica, esa presión de radiación, que ahora son estables y que detienen el colapso de la protoestrella. Se detiene el colapso, la estrella queda en una figura de equilibrio, en una configuración de equilibrio, en que la fuerza de gravedad está perfectamente compensada por la presión térmica y la presión de radiación, y durante mucho tiempo este objeto ya se ha convertido en una estrella normal. Nace la estrella, por tanto, la protoestrella se convierte en estrella cuando en su interior se empiezan a desencadenar reacciones nucleares que convierten el hidrógeno en helio, que generan energía de forma estable y que hacen que la estrella se estabilice y se quede ya como un objeto estable que apenas cambia de estructura ni de tamaño. Todas las protoestrellas llegarán a convertirse en estrellas, es decir, el final del colapso siempre es el inicio de las reacciones nucleares y la formación de una estrella. Pues la respuesta es que no. Si la nube tiene una masa muy baja, la temperatura en su interior nunca alcanzará lo suficiente como para que se produzcan las reacciones nucleares. Y entonces esa protoestrella será una protoestrella toda su vida hasta que digamos que la materia ya no se pueda comprimir más, ¿no? Ya no podamos apretar más los electrones y entonces el colapso se detenga y se quede un objeto estable por el resto de su vida sin llegar a convertirse en estrella. A este tipo de astros, estas estrellas fallidas, podríamos decirlo, ¿no? Estas nubes que han colapsado con la idea de convertirse en estrellas y no pueden porque no alcanzan la temperatura suficiente en su interior, se les llama enanas marrones.
Se suele hablar como estrellas enanas marrones, pero en realidad, por lo que acabo de decir, no son estrellas. Son protoestrellas que seguirán siendo protoestrellas toda su vida hasta que se apaguen completamente y que se les denomina, como digo, enanas marrones. ¿Qué masa ha de tener una nube para llegar a convertirse en estrella? Pues esto es lo que se llama el límite subestelar. El límite subestelar lo podemos referir como masas del Sol o masas de Júpiter, ¿no? Como tenemos la suerte de que la masa del Sol es aproximadamente 1000 veces la masa de Júpiter, pues el límite subestelar lo tenemos en 0,08 masas solares, es decir, 8 centésimas de la masa del Sol, o lo que es lo mismo, 80 veces la masa de Júpiter. Protoestrellas cuya masa sea superior a 80 veces la masa de Júpiter se convertirán en estrellas. Protoestrellas cuya masa sea inferior a este límite nunca serán estrellas y serán enanas marrones. Bien, y ya para acabar este segmento, pues vemos los resultados de la evolución estelar. Como decíamos al principio, los procesos que conducen a la formación de estrellas no conducen a la formación de estrellas individuales, sino que son procesos de colapso que empiezan con nubes muy masivas, de decenas o centenares de miles de veces la masa del Sol. Después, cuando del colapso hay una fragmentación y colapsos subsiguientes, y al final lo que queda es un conjunto de estrellas, lo que llamamos un cúmulo estelar, como el que vemos en esta imagen de aquí, o en esta imagen de aquí, donde vemos que aquí parece como si hubiese desaparecido parte de esta nube. Todo esto es lo que hubiese colapsado y hubiese dado lugar al nacimiento de miles o de decenas o incluso centenares de miles de estrellas, como resultado del proceso de la nube inicial masiva que inicia su colapso.